¿Qué tal? Mi nombre es Fernando Morán del Instituto Tecnológico de Tijuana de la carrera de Ingeniería Industrial, en materia de Estadísticas Inferencial 2, del capítulo 12, Análisis de Varianza, capítulo 12.2, ANOVA de un factor, capítulo 12.3, ANOVA de dos factores. Docente Juan Morales. Empezamos. Análisis de varianza. La distribución F son los métodos de análisis de varianza ANOVA. De este capítulo requieren de la distribución F, que se presentó por primera vez en sección 9.5. Como se recordará, la distribución F tiene las siguientes propiedades. 1. La distribución F no es simétrica. 2. Los valores F no pueden ser negativos. 3. La forma exacta de la distribución F depende de los dos grados de libertad. Ejercicio 1. ANOVA de un factor. Comprenda que el valor P pequeño como 0.05 o menos conduce al rechazo de la hipótesis nula de igualdad de medias. Si P es un valor bajo, la hipótesis nula se rechaza. Con un valor P grande como un mayor que 0.05 se rechaza la hipótesis nula de igualdad de medias. Definición. El análisis de varianza ANOVA es un método de prueba de igualdad de tres o más poblaciones. Por medio del análisis de varianza muestrales, el análisis de varianza de un factor se utiliza con datos clasificados, con base en un tratamiento o factor, que es una característica que nos permite distinguir entre sí las distintas poblaciones. Se utiliza el término tratamiento porque las primeras aplicaciones de análisis de varianza implicaron experimentos de agricultura, en los que distintas porciones de tierra se trataban con diferentes fertilizantes, tipos de semilla, insecticidas, etc. En la tabla 12.1 se utiliza el tratamiento por factor del tamaño de un automóvil, el cual tiene tres categorías diferentes: compacto, mediano y grande. Ejercicio 1. ANOVA. A continuación se incluyen las anchuras del cráneo obtenidas de los cráneos de hombres egipcios de tres épocas diferentes. Según datos, suponga que planeamos usar una prueba análisis de varianza con un nivel de significancia del 0.05 para someter a prueba la afirmación de que las diferentes épocas tienen la misma media. Inciso A. En este contexto, ¿qué característica de los datos indica que debemos utilizar el análisis de varianza de un factor? Los datos están ordenados de acuerdo con las características o el factor de la época. Inciso B. Si el objetivo fuera someter a prueba la afirmación de que las tres épocas tienen la misma media, ¿por qué el método se denomina análisis de varianza? El término análisis de varianza se refiere al método que se utiliza para someter a prueba la igualdad de tres medias. El método se basa en dos estimaciones diferentes de la varianza poblacional. Aquí tenemos nuestros datos. Pregunta 2. ¿Por qué una prueba? Remítase a los datos muestrales del ejercicio 1. Si queremos someter a prueba la igualdad de las tres medias, ¿por qué no utilizamos tres pruebas de hipótesis separadas? Respuesta: porque al querer probar la igualdad de las tres medias a la vez, requieren pruebas diferentes de hipótesis, de manera que el grado de confianza sería bajo. En conclusión, conforme se incrementa el número de pruebas de significancia individuales, aumentamos el riesgo de obtener una diferencia única. El método de análisis de varianza nos ayuda a evitar este problema en particular. Ejercicio 3. Interpretación de valor P.
Si usamos un nivel de significancia del 0.05 en un análisis de varianza con los datos muestrales del ejercicio 1, obtenemos el valor P de 0.031. Pregunta: ¿qué debemos concluir? Respuesta: debemos rechazar la hipótesis nula de que las tres épocas de la misma anchura media del cráneo. Existe suficiente evidencia para poder concluir que al menos una de las medias difiere de las otras. Pregunta 4. ¿Cuál media es diferente? Remítase a los datos muestrales del ejercicio 1. Si las medias muestrales son 132.7, 134.4, 138.1. Podemos utilizar el análisis de varianza para concluir que la anchura media del cráneo del año 150 después de Cristo es diferente de las medias de los años 400 antes de Cristo y 1850 antes de Cristo. ¿Por qué? Si nos fijamos en el valor P, y aquí lo tenemos, valor P que es de 0.031, en el ejercicio podemos ver que el valor P es 0.031, que es menor que el nivel de significancia de 0.05. Rechazamos la hipótesis nula que todas las medias son iguales. Para poder sacar esto en el Minitab, nos vamos a Minitab. Aquí tenemos nuestros datos ya extraídos. Censura y época. Aquí los tenemos. Nos vamos aquí a estadísticas, nos vamos a Nova, tenemos de un factor, registramos nuestros datos. Aquí los tenemos ya los tengo yo aquí. Aquí está anchura y la época. Aquí tenemos la hipótesis nula. Todas las medias son iguales, por lo menos la media es diferente a la significancia de 0.5, lo que les dije ahorita. Y tenemos el valor P, que es el que nos dice que es el 0.31. Ejercicio 5. Medidas de facilidad de lectura. Se seleccionaron al azar páginas de El oso y el dragón, de Tom Clancy, Harry Potter y la piedra filosofal, de J.K. Rowling y La guerra y la paz, de León Tolstoy. Se obtuvieron puntuaciones sobre la facilidad de lectura de cada página en la escala de Flesch, así como los resultados de la calculadora Plus de análisis de varianza, los cuales aparecen al margen. Utiliza el nivel de significancia del 0.05 para someter a prueba la afirmación de que tres libros tienen la misma puntuación media de facilidad de lectura de Flesch. Aquí tenemos nuestro valor P. Puesto que el valor P es de 0.005, se rechaza la hipótesis nula. Existe suficiente evidencia para justificar el rechazo de la afirmación de que los tres libros tienen la misma puntuación media facilidad de lectura. Ejercicio 6. Palabras por oración. Se seleccionaron al azar muestras de páginas del ejercicio 5. Se calculó el número de promedio de palabras por oración de cada página. A continuación se muestran los resultados de Minitab para el análisis de varianza. Utiliza el nivel de significancia del 0.05 para someter a prueba la afirmación de que los tres libros tienen el mismo número medio de palabras por oración. Aquí tenemos en Minitab ya, existe el nivel, P es 0.030, puesto que el valor P es 0.030, se rechaza la hipótesis nula. Existe suficiente evidencia para poder justificar el rechazo de la afirmación de lo que los tres libros tienen el mismo número medio de palabras por oración. Ejercicio 7. Pérdida de peso con diferentes dietas. En el estudio del programa de ActiveZone
160 sujetos siguieron los regímenes de tal manera que cada dieta fue adoptada por 40 sujetos. Se pesó a los individuos antes de iniciar el programa y nuevamente un año después de seguir la dieta. A continuación se presentan los resultados de la NOVA, realizando con Excel según datos. Utilice un nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba la afirmación de que la pérdida media de peso es igual con todas las dietas, considerando que las cantidades medias de pérdidas de peso después de un año son 2, 1, 3, 2, 3, 0 y 3 libras para las 4 dietas. Pregunta: ¿parece que estas son eficaces? Respuesta: el valor F es igual a 0.3520. Valor F. Valor crítico F es 2.6625. Valor P es 0.7877. Y esto quiere decir que no rechaza la hipótesis. No existe suficiente información para rechazar la afirmación de que la pérdida de media del peso es la misma para todos los de las dietas. Ejercicio 8. Pesos de dulces. MM. Utilice los pesos de dulces en gramos de 6 categorías diferentes de colores, listados en el conjunto de datos 18 del apéndice B. A continuación se presentan los resultados del análisis de varianza estadística con un nivel de significancia del 0.05. Identifique el estadístico de prueba, el valor crítico y el valor P, que concluye. Aquí tenemos nuestra tabla y decimos que el estadístico prueba es el F del 0.4430, valor crítico es 2.3112 y el valor P es 0.8173. Esto quiere decir que no se rechaza la hipótesis nula. Ejercicio 9. Ganancias brutas de películas. Si consideramos las ganancias brutas en millones de dólares de películas con clasificaciones P, G, 13 y R, obtenemos los siguientes resultados del análisis de varianza del programa SPSS. Los datos muestrales originales se listan en el conjunto de datos 9 del apéndice B. Utilice un nivel de significancia del 0.05 para someter a prueba la afirmación de las películas con clasificación PG, PG13 y R. Tienen las mismas ganancias medias. Aquí tenemos los datos. Esto quiere decir que el estadístico prueba, aquí nos dice el F es 5.313, el valor crítico F es de 3.0718, el valor P es de 0.0010. Esto quiere decir que se rechaza la hipótesis nula. No hay evidencia para justificar el rechazo de la afirmación de que las películas con clasificación PG, PG13 y R tienen la misma ganancia. Ejercicio 10. Cantidades de voltaje.
En el conjunto de datos 3, el apéndice B, se listan las cantidades de voltaje, medidas de electricidad suministrada directamente a la casa del autor, de un generador Gerac independiente y de un alimentador de electricidad interrumpida, conectando al suministro eléctrico de la casa del autor. A continuación se presentan los resultados del análisis de varianza, obtenidos por medio del programa. Utilice un nivel de significancia del 0.05 para someter a prueba la afirmación de que los tres suministros de electricidad tienen la misma media de voltaje. Se puede esperar que los aparatos eléctricos se comporten de la misma forma cuando revisen alimentación de las tres fuentes diferentes de electricidad. Tenemos nuestros datos, y esto quiere decir que no se puede esperar que los aparatos eléctricos se comporten de la misma forma cuando reciben alimentación de las fuentes diferentes. Ejercicio 11. Lesiones en la cabeza en un choque de automóvil. A continuación se presentan los datos de lesiones de cabeza de los maniquíes para pruebas de choque utilizados en los mismos automóviles del problema del capítulo. Se utilizan las unidades de media Hicks para las siglas que representan en un criterio estándar de lesiones de la cabeza. Utilice un nivel de significancia del 0.05 para someter a prueba la hipótesis nula de que las diferentes categorías de automóviles tienen la misma media. Pregunta: ¿los datos sugieren que los automóviles grandes son más seguros? Aquí tenemos nuestros datos que nos dan en el problema compactos, medianos y grandes. Aquí tenemos nuestros datos ya extraídos. Aquí tenemos nuestra tablita que hicimos en Minitab de Nadanova. Aquí están. Y esto quiere decir que el estadístico prueba F es 0.40. Aquí está. El valor P es de 0.676. Y esto quiere decir que no se rechaza la hipótesis. Todas las medias son iguales. No existe suficiente evidencia para justificar el rechazo de la afirmación de que las diferentes categorías de automóviles tienen la misma media. Esto no sugiere que los automóviles más grandes sean más seguros. Para hacer esto nos vamos a Minitab. Aquí tenemos nuestros datos ya extraídos. Hacemos lo mismo, estadísticas, ANOVA, un factor. Seleccionamos nuestros datos que tenemos aquí. Ya los tengo aquí, yo ya los hice. Aquí están. Esa es la tabla que les enseñé ahorita. La hipótesis nula, todas las medias son iguales. Entonces P es menor, se rechaza la hipótesis nula y se afirma que la alternativa por lo menos de una media es diferente cuando el P es mayor o Z. Aquí tenemos el valor F, el valor P. Seguimos. Lesión de fémur en un choque de automóvil. A continuación se presentan las cargas medidas en libras sobre el fémur izquierdo en maniquís para pruebas de choque utilizando en los mismos automóviles del problema del capítulo. Utilice el nivel de significancia del 0.05 para someter a prueba la hipótesis nula de que las diferentes categorías de automóviles tienen la misma media. Los datos sugieren que los automóviles grandes son más seguros. Aquí tenemos nuestros datos que nos dan el problema y aquí ya los tenemos acomodados. Aquí tenemos nuestra tabla que hicimos en Minitab. Y esto quiere decir que el estadístico de prueba F es de 1.41. Aquí está.
El valor P es de 0.262 y esto quiere decir que no se rechaza la hipótesis, todas las medias son iguales, no existe suficiente evidencia para justificar el rechazo de la afirmación de que las diferentes categorías de automóviles tienen la misma media. Esto no sugiere que los automóviles más grandes sean más seguros. Aquí tenemos y nos vamos aquí a Minitab. Están nuestros datos ya extraídos. Están. Y para esto hacemos lo mismo. Aquí tenemos, ya lo hice, nos vamos a estadísticas, ANOVA, un solo factor, seleccionamos nuestros datos, que son, aquí está, pesos libras, automóviles 1. Vamos a aceptar y nos arroja nuestros datos, ya que ya los tengo. Aquí están. Al método, la hipótesis nula, todas las medias son iguales, por lo menos una media diferente. Tenemos el valor F y el valor P. Seguimos. Ejercicio 13. Tiempos de triatlón. Jeff Parent es un profesor de estadísticas que participa en triatlones. A continuación se presentan los tiempos en minutos y segundos que registró en una prueba de bicicleta que comprendió 5 vueltas a lo largo de cada milla. En un circuito de 3 millas utilice un nivel de significancia del 0.05 para someter a prueba la afirmación de que el profesor tarda el mismo tiempo en recorrer cada milla. Parece que algunas de las millas tienen una pendiente de subida. Aquí están nuestros datos extraídos, nuestra tabla de Minitab. Y esto quiere decir que el estadístico prueba F que tenemos aquí es de 9.33 y el valor P es de 0.004. Perdón. Esto quiere decir que se rechaza la hipótesis nula, existe evidencia para rechazar la afirmación de que las 3 millas diferentes tienen el mismo tiempo medio. Los datos sugieren que la tercera milla toma más tiempo. ¿Está? Esto se hace igual. Aquí tenemos nuestros datos ya. Tiempo de distancia. Está igual, estadísticas. ANOVA, un solo factor. Seleccionamos nuestros datos y aceptar. Y yo aquí lo tengo ya. Tiempo de distancia. Hipótesis nula. Hipótesis alterna. Nivel de significancia del 0.05. Todas las medias son iguales, por lo menos una media es diferente. Valor F 9.33 y valor P 0.33, 0.004. Distancia. Y esto quiere decir aquí que la tercera milla es la que toma más tiempo. Seguimos. Ejercicio 14. Emisiones de automóviles. A continuación se listan las cantidades medidas de gas de invernadero emitido por 3 categorías diferentes de automóviles. Según el conjunto de datos 16 del apéndice B, las mediciones se expresan en toneladas por año, en equivalentes de CO2. Utilice un nivel de significancia del 0.05 para someter a prueba la afirmación de que las diferentes categorías de automóviles emiten la misma cantidad media de gas invernadero. Con base en los resultados, parece que el número de cilindros afecta la cantidad de emisiones de gas invernadero. Tenemos nuestros datos que nos dan
tenemos nuestros datos ya acomodados, extraídos, nuestra tabla ANOVA, nuestro valor F de 32.32 y el valor P de 0.00, y esto es la hipótesis nula, todas las medias son iguales, por lo menos una media es diferente. Esto quiere decir que se rechaza la hipótesis, existe suficiente evidencia para justificar el rechazo de la afirmación de que los tres tipos diferentes de cilindraje emiten la misma cantidad de CO2, puesto que el automóvil de 8 cilindros la cantidad de CO2 es mayor a los demás. Y es igual, para sacar esto vamos a Minitab. Tenemos auto, invernadero, tenemos nuestros datos, 4 cilindros, 6 cilindros y 8 cilindros. Igual estadísticas, ANOVA, un factor. Seleccionamos nuestros datos, le damos a aceptar y nos da nuestro resultado. Aquí está. Aquí están los que le mostré ahorita anterior, el valor F, el valor P, nivel de similitud de 0.5, 4 niveles, 3 cilindros, 4 cilindros, 6 cilindros y 8 cilindros. Seguimos. Ejercicio 15. Nicotina en cigarrillos. Remítase al conjunto de datos 4 del apéndice B y utilice las cantidades de nicotina de los cigarrillos de tamaño grande, de los mentolados de 100 miligramos y de los mentolados de 100. Los cigarrillos tamaño grande son sin filtro, son mentolados ni ligeros. Los cigarrillos mentolados de 100 tienen filtros y no son ligeros, al igual que los mentolados. Utilice un nivel de significancia del 0.05 para someter a prueba la afirmación de que las tres categorías de cigarrillos producen la misma cantidad media de nicotina, puesto que los cigarrillos de tamaño grande son los únicos que no tienen filtro. Parece que el filtro marca alguna diferencia. Tenemos nuestros datos, este es nuestro valor F, valor P. Esto quiere decir que se rechaza la hipótesis de que existe suficiente evidencia para justificar el rechazo de la afirmación de que los tres diferentes tipos de cigarrillos tienen la misma cantidad de media de nicotina, puesto que los cigarrillos tamaño grande tienen la media más grande de 1.25 miligramos por cigarrillo, en comparación con las otras medias de 0.87 miligramos y 0.91 miligramos por cigarrillo. Parece que los filtros marcan una diferencia. Tenemos nuestro dato de nuestra tabla. Aquí tenemos nuestros datos: cigarrillo, nicotina y cigarrillo. Es igual, estadísticas, ANOVA, un solo factor. Seleccionamos nuestros datos. Nicotina y cigarrillo 1. Y aceptar, y nos da nuestros valores. Aquí está. Hipótesis nula, todas las medidas son iguales, con el nivel de significancia 0.05. Nuestro valor F, 17.99, el valor P, 0.000. Se acaba de mostrar acá anteriormente. Seguimos. Ejercicio 16. Alquitrán en cigarrillos. Remítase al conjunto de datos 4 del apéndice B y utilice las cantidades de alquitrán en miligramos por cigarrillo de las tres categorías de cigarrillos descritas en el ejercicio 15. Utilice un nivel de significancia en 0.05 para someter la prueba de la afirmación de que las tres categorías de cigarrillos producen la misma cantidad media de alquitrán. Puesto que los cigarrillos tamaño grande son los únicos que no tienen filtro, parece que el filtro marca alguna diferencia. Pues igual, aquí tenemos nuestros datos ya de Minitab, estadístico, F de 42.94, nuestro valor P de 0.00. Esto quiere decir que se rechaza la hipótesis, existe suficiente evidencia para justificar el rechazo de la afirmación de que los tres diferentes tipos de cigarros tienen la misma cantidad media de alquitrán,
puesto que los cigarros de tamaño grande tienen la media más grande de 21.12 miligramos por cigarrillo en comparación con las otras medias, 12.92 miligramos y 13.20 miligramos por cigarrillo. Parece que los filtros marcan una diferencia. Esto es igual, si vamos aquí a Minitab, tenemos nuestros datos aquí extraídos, cigarrillo 1 alquitrán, tenemos que meterse acá, alquitrán y cigarrillo. Igual, estadísticas, ANOVA, un solo factor, estadísticas, solo factor, y igual, alquitrán y cigarros, aceptar, y nos dan los valores. Alquitrán, hipótesis nula, valor de significancia 0.05, valor F 40.92, 34 y el valor P 0.00. Que les mostré anteriormente. Ejercicio 17. El uso de la prueba de Tukey. En esta sección se incluyó una pantalla de resultados de la prueba de Baumforreni de los datos de la tabla 12.1 presentados en el problema del capítulo. A continuación se muestran los resultados generados por SPSS de la prueba Tukey. Para los mismos datos, compare los resultados de la prueba Tukey con los de la prueba de Bonferroni. Aquí tenemos nuestra tabla. Y esto quiere decir, los resultados de la prueba Tukey indican que la media de todos los automóviles compactos, la media, difiere significativamente de la media de los automóviles grandes. Se concluye lo mismo que los resultados de la prueba de Bonferroni. Ejercicio 18. Uso de la prueba de Bonferroni. ANOVA de dos factores. Capítulo 12.3. Ejercicio 1. ANOVA de dos factores. Un grupo de investigadores elige al azar a hombres y mujeres y pesan como el conjunto de datos 1 del apéndice B. Sus pesos se presentan en las siguientes tablas, de manera que cada celda incluye 5 pesos. ¿Qué característica de los datos sugiere que el método de análisis adecuado es un ANOVA de dos factores? Es decir, que el aspecto de los datos indica dos factores. Edad. Están nuestros datos, y esto quiere decir los datos se clasificaron utilizando dos variables diferentes del género y el grupo de edad. Ejercicio 2. ANOVA de dos factores. Si los pesos se registran en la tabla descrita en el ejercicio 1, ¿qué podríamos determinar al utilizar el método del análisis de varianza de dos factores? Existe una interacción entre dos factores si el efecto de uno de los factores cambia en las diferentes categorías del otro factor, entonces se puede determinar el posible efecto de interacción entre dos factores. Ejercicio 3. Diseño balanceado. Si los pesos se registran en la tabla descrita en el ejercicio 1, el resultado es un diseño balanceado. ¿Por qué? Como cada celda contiene el mismo número de valores muestrales, 5, se trata de un diseño balanceado. Ejercicio 4. A continuación aparece una gráfica de interacción generada con Minitab, que presenta los pesos de álamos cultivados en terrenos diferentes, terreno 1 y terreno 2, con diferentes tratamientos, ningún fertilizante y riego. ¿Qué sugiere esta gráfica acerca de la interacción entre los dos factores? Está la tabla y decimos que tenemos la evidencia de que hay una interacción entre las variables del renglón y la columna. Interpretación de la pantalla de los resultados de una computadora. En el ejercicio 5 a 7 utilice la pantalla de Minitab, que es el resultado
de las estaturas de 32 hombres y 32 mujeres, elegidos al azar, incluidas en el conjunto de datos 1 del apéndice B. La variable de género que aparece en el renglón tiene dos valores, hombre-mujer, y la variable de edad que aparece en la columna consiste en dos grupos de edades, menos de 30 y más de 30 años. Utilice un nivel de significancia del 0.05 para someter a prueba la hipótesis. Esta es nuestra tabla, nuestros valores F, nuestro valor P, y el ejercicio 5 dice, efecto de interacción. Someta a prueba la hipótesis nula de que las estaturas no se ven afectadas por una interacción entre el género y el grupo de edad. ¿Qué concluye? El estadístico prueba F, tenemos aquí, es el que tenemos acá, que es el 0.24, y el valor P 0.625. Esto quiere decir, no rechace la hipótesis nula de la ausencia de un efecto de interacción. No existe evidencia suficiente para justificar el rechazo de la afirmación de que las estaturas no se ven afectadas por una interacción entre el género y el grupo de edad. Parece que no hay un efecto de interacción entre el género y el grupo de edad. Ejercicio 6. Efecto del género. Suponga que en las estaturas no se ven afectadas por una interacción entre el género y el grupo de edad. Existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación de que el género tiene un efecto sobre la estatura. Esto quiere decir que el estadístico prueba F 53.11 y el valor P 0.00, no se rechaza la hipótesis nula, no existe evidencia suficiente para justificar el rechazo de la afirmación del género tiene un efecto sobre la estatura. Ejercicio 7. Efectos de grupo de edad. Suponga que las estaturas no se ven afectadas por una interacción entre el género y el grupo de edad. Existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación de que el grupo de edad tiene un efecto sobre la estatura. Respuesta. Estadístico prueba F es 2.95, valor P es 0.091. Esto dice, no rechaza la hipótesis nula de ausencia de un efecto del grupo de edad. No existe suficiente evidencia para sustentar la afirmación de que el grupo de edad menos de 30 años, más de 30 años tenga un efecto sobre la estatura. Interpretación de una pantalla de resultados de computadora. En los ejercicios 8 a 10 utilice la pantalla de Minitab, que es el resultado de las siguientes mediciones de lesiones de la cabeza de maniquí, utilizando la prueba de choque a automóviles, las mediciones en unidades BIC. Criterio para determinar una lesión en la cabeza, por las siglas GED, y corresponden a los mismos automóviles utilizados en la tabla 12.3. Utilice un nivel de significancia del 0.05 para someter a prueba la afirmación enunciada. Tamaño del automóvil: compacto, mediano, grande. Está en la tabla militar. Ejercicio 8. Efecto de interacción. Someta a prueba hipótesis nula de que las mediciones de lesiones de la cabeza no se ven afectadas por una interacción entre el tipo de automóvil extranjero nacional y el tamaño de automóvil compacto, mediano, grande. ¿Qué concluye? Estadístico prueba F 1.41, valor P 0.281. No rechaza la hipótesis nula de la ausencia de un efecto de interacción. No existe evidencia suficiente para justificar el rechazo de la afirmación de que las lesiones en la cabeza no se ven afectadas por la interacción del automóvil. Parece que no hay un efecto de interacción entre lesiones, cabeza y tipo de automóvil. Ejercicio 9. Efecto del tipo. Suponga que las mediciones de lesiones en la cabeza no se ven afectadas por una interacción entre el tipo de automóvil
extranjero, nacional y el tamaño del automóvil compacto, mediano y grande, existe suficiente evidencia para sustentar la afirmación de que el tipo de automóvil tiene un efecto sobre la medición de lesiones en la cabeza. Respuesta: estadístico F, prueba F 2.25, valor P 0.159. No rechaza la hipótesis nula de la ausencia de un efecto de acuerdo al tipo de automóvil. No existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación de que el hecho de que un automóvil sea extranjero o nacional tenga un efecto sobre las mediciones de lesiones en la cabeza. Ejercicio 10. Efecto del tamaño. Suponga que las mediciones de lesiones en la cabeza no se ven afectadas por una interacción entre el tipo de automóvil extranjero o nacional y el tamaño del automóvil compacto, mediano y grande. Existe suficiente evidencia para sustentar la afirmación de que el tamaño del automóvil compacto, mediano y grande tiene un efecto sobre las mediciones de lesiones en la cabeza. El estadístico prueba F es 0.44, el valor P es 0.655. Esto dice que no rechace la hipótesis nula de la ausencia de un efecto de que el tamaño del automóvil y las lesiones de la cabeza. No existe suficiente evidencia para sustentar la afirmación de que el hecho que un automóvil sea compacto, mediano o grande tenga un efecto sobre las lesiones de lesiones en la cabeza. De los sujetos y percepciones de la autoestima de otras personas que se describan en un material escrito. Los niveles de autoestima se midieron utilizando el inventario de una autoestima de Coppersmith y la prueba funciona bien, aun cuando los datos tienen un nivel de medición ordinal. Utilice un nivel de significancia del 0.05 para someter a prueba la afirmación enunciada. Ejercicio 11. Ejercicio 11. Someta a prueba la hipótesis nula de la medición de una autoestima no se ve afectada por una interacción entre la autoestima del sujeto y la autoestima de la otra persona. ¿Qué concluye? Estadístico prueba F. Tenemos prueba F es 3.13, el valor P es 0.0291. Esto dice: se rechaza la hipótesis nula de ausencia de un efecto de interacción. Existe suficiente evidencia para justificar el rechazo de la afirmación de que las mediciones de los automóviles no se ven afectadas por una interacción entre la autoestima del sujeto y la otra persona. Al parecer, hay un efecto de interacción entre la autoestima del sujeto y la percepción de la autoestima de la otra persona. Ejercicio 12. Efecto de la otra persona. Suponga que las mediciones de los autoestimas no se ven afectadas por una interacción entre la autoestima del sujeto y la autoestima de la otra persona. Existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación de que la categoría de la persona baja, alta, tiene un efecto sobre las medidas de autoestima. El estadístico prueba F 3.98, valor P 0.0291. Esto dice: se rechaza la hipótesis nula de ausencia de un efecto de interacción. Existe suficiente evidencia para justificar el rechazo de la afirmación de que la categoría de la otra persona baja, alta, tiene un efecto sobre las medidas de autoestima. Al parecer, hay un efecto de interacción entre las categorías de las personas y el autoestima. Ejercicio 13. Efecto del sujeto. Suponga que las mediciones de la autoestima se ven afectadas por una interacción entre la autoestima del sujeto y la autoestima de la otra persona. Existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación de que la autoestima del sujeto baja, media, alta tiene un efecto sobre las mediciones de la autoestima. Esto dice que no rechaza la hipótesis nula de ausencia de un efecto de autoestima del sujeto. No existe suficiente evidencia para sustentar la afirmación de que la autoestima del sujeto baja, media, alta tenga un efecto sobre
Las mediciones de la autoestima. En los ejercicios 14 y 15 utilice un programa de cómputo calculadora para obtener la varianza de los factores. Niveles de colesterol. Las siguientes tablas de colesterol vienen en conjunto de datos 1 del apéndice B. Se ven afectadas el nivel de colesterol por una interacción entre género y edad. El colesterol por el género. Se ven afectadas los niveles de colesterol por la edad. Esto dice, aquí tenemos nuestros datos. Dice, no se rechaza la hipótesis nula, no existe suficiente evidencia para sustentar los niveles de colesterol. Se ven afectados por una interacción entre el género y la edad. Ejercicio 15. A continuación se presentan las calificaciones de panecillos otorgados por expertos de acuerdo con los datos de Minitab. Los diferentes panecillos se hornearon con o sin ingredientes adicionales y se utilizaron diferentes cantidades de suero, de leche. Las calificaciones se ven afectadas por una interacción entre el uso de ingredientes adicionales y la cantidad de suero de leche. Las calificaciones se ven afectadas por el uso de ingredientes adicionales. Las calificaciones se ven afectadas por la cantidad de suero de leche. Para la interacción estadístico, prueba F es 41.38, el valor P es 0.00, de manera que hay un efecto de interacción significativo para que la calificación sea afectada por el uso de cantidad de sujeto de leche. 16. Remítase a los datos del conjunto del ejercicio 14 y utilice únicamente el primer dato de cada celda. Supongo que hay un efecto sobre los niveles de colesterol provocando una interacción entre el grupo de edad y el género. Existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación de que los niveles de colesterol se ven afectados por el género. Existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación de que los niveles de colesterol se ven afectados por el grupo de edad. Esto quiere decir, no se rechaza la hipótesis nula, no existe suficiente evidencia para sustentar los niveles de colesterol afectados por el grupo. Ejercicio 17. Lista experimento de panecillos. Remítase a los datos muestrales del ejercicio 15 y utilice únicamente el primer dato de cada celda. Suponga que hay un efecto sobre la calificación de interacción entre el sujeto de ingrediente adicional y la cantidad de suero de leche. Existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación de que las calificaciones se ven afectadas por el uso de ingrediente adicional. Existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación de que las calificaciones se ven afectadas por la cantidad de suero de leche. Factor de renglón, el estadístico prueba F es 0.10, el valor P es 0.771, de manera de que no rechace la hipótesis nula de la ausencia de un efecto del factor del renglón de ingrediente adicional. No existe evidencia para sustentar la afirmación de que las calificaciones se ven afectadas por el uso de ingrediente adicional. Factor de columna, el estadístico prueba F es 1.23, de valor P 0.434, de manera que no rechace la hipótesis nula de la ausencia de un efecto del factor de la columna de la cantidad de suero de leche. No existe suficiente evidencia para sustentar la afirmación de que las calificaciones se ven afectadas por la cantidad de suero de leche. Ejercicio 18. Transformación de datos. En el ejemplo 1 se ilustra el uso de ANOVA de dos factores para analizar los datos muestrales de la tabla 12.3. ¿De qué manera se ven afectados los resultados en cada uno de los siguientes casos? Inciso A. Se añade la misma constante de cada valor muestral. Respuesta. Las constantes deben ser diferentes para poder evaluar si existe o no una interacción. Inciso B. Cada valor muestral se multiplica por la misma constante distinta de 0. Todas las celdas tienen el mismo número de valores muestrales. Inciso C. Se transpone el formato de la tabla de manera de que intercambien los factores de renglón y columna. Para poder obtener el resultado de los dos factores es necesario transponer el formato. Inciso D. Se cambia el primer valor muestral de la primera celda, de manera de que se convierte en un valor atípico. Al obtener un valor atípico no encontraríamos los resultados que estamos buscando, por lo tanto no se cambia el valor. Muchas gracias.